¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. La gente me critica ¿Qué de que título, digo palabras raras, Yo tengo que hago mi combinaciones primera extrañas. pregunta es- Sexalación. Mi primera pregunta es, ¿lo qué? ¿Cómo qué? Sí. ¿Con qué se come? Bueno, por lo menos logré ahí captar unos Claro, segundos claro. la Claro, atención del claro, público, que era lo que Yo queríamos. creo que ese tipo de títulos de ensayos así generan eso. Bueno, ¿De qué? ¿Por qué? ¿Cómo? para los que dicen, bueno, yo tengo que saber de qué se trata esto, qué significa. Y no está mal en un contexto donde la verdad que es muy difícil obtener la atención de alguien durante unos segundos porque estamos bombardeados de un montón de causas, de causas, digo, de todo tipo, de judiciales y causas para luchar, y es muy difícil prestar atención a algo porque estamos ahí con esta mente de Instagramers en las que 2 segundos, y es muy difícil tener una conversación que nos permita dilucidar algo, ¿no? Entonces, bueno, sexualescencia es una palabra que suena a sexo y adolescencia, quizás. Entonces llama la atención, es raro y no tiene nada que ver con eso. Sería como una forma de decir, antes se decía, es un sexagenario para referirse a alguien que era un viejo, ¿no? Un viejo que estaba a punto de jubilarse, que estaba jubilado, que ya había terminado su vida productiva y que ahora solo le restaba hacer la fila en algún lado para comprar el pan o para obtener medicamentos y bueno, Buscar palomas al sol. exactamente, disfrutar los últimos años de su vida, ¿no? Las bochas. Disfrutar en la medida que pueda disfrutarlo. Si no, bueno, gozar de la enfermedad, qué sé yo. Nada. Y es un término que es interesante. Cuando busqué ahora, para chequear un poco que esté bien escrito, ¿no? Porque a veces uno escribe mal estas palabras. Claro, las notas que hablaban sobre sexualescencia y demás eran de unos cuantos años atrás. Un término que empezó a ponerse muy en boga, sobre todo cuando la seguridad social relativamente funciona. Entonces, los jubilados, por ejemplo, hay un sector de jubilados que pueden estar relativamente tranquilos con su jubilación, que tienen una Ahora cobertura disfruta de la vida. Ahora te llegó el momento para disfrutar de la vida. Exacto, y pueden, tienen Viajar. viajar, tienen viajes que son fáciles tienen centro jubilados, tienen una relación con su familia, digamos, que les permite dedicar algún tiempito a cuidar a sus nietos o a visitarlos o a agasajarlos, ¿no? El otro día escuchaba a un jubilado quejarse de algo que me pareció poderosísimo, como queja. Dice, yo antes hacía el asado en mi casa e invitaba a mi familia y los agasajaba. Y me hizo referir, a mi historia con mis viejos, a pacientes que escucho que es como su momento de gloria, digamos, Claro. hacer el asado, las tortas fritas, las empanadas y agasajar a la familia. Y que ponen en relieve en el momento concreto, digamos, esta solidaridad entre las generaciones, donde cada cual aporta lo que tiene y en términos más estructurales también, ¿no? En la medida que hay una masa de personas que trabajan, pueden sostener a aquellas personas que ya no trabajan, pero que han trabajado mucho tiempo. Bueno, ahora nos encontramos que este concepto, que prometía cambiar la mirada sobre las personas de más de 60 años, suena raro, suena en principio elitista. Es un concepto relativamente elitista, digamos, vamos a decir que las personas que hoy en día están pensando vivir 120 años y que están laburando el tema de la longevidad y que están muy conscientes de que uno puede empezar nuevos proyectos de vida varias veces en la vida, ¿no? Mi maestra Dina Kraufkopf ponía la luz sobre el tema de los proyectos de vida. Antes uno hablaba el proyecto de vida porque teníamos dos proyectos, quiero decir, ¿qué querés ser cuando seas grande? Médico. Bueno, una vez que eras médico, terminabas de ser médico y ya está. Ahora, ¿qué querés ser cuando seas grande? Puede ser médico hasta determinada edad, 60, y después ser artista plástico y después, no sé, ir a viajar no sé, o empezar otra vida, Sí, hace poquito hablamos con Pacho Donel, que hoy es un influencer, ¿no? Más allá de, por eso digo, toda su historia como escritor, como exfuncionario, ¿no? Bueno, también como médico. Y hoy en las redes sociales él promociona esto del envejecer, ¿no? Eróticamente, donde se lo ve así entrenando. Pero claro, ¿eso para cuántos es? ¿Para cuántos y cómo, digamos? En la medida en que no hay
esta base de solidaridad entre generaciones. Que, insisto, tiene que ver desde la estructura económica macro, digamos, con la masa de población trabajante, que trabaja, laburante quería decir, lo mezclé, entre la masa de población laburante y la pasiva, digamos, que recibe. Ahí hay una, pero digo, esto también influye en cuestiones mucho más cotidianas, digo, ¿no? De cómo yo me puedo visibilizar en esa persona mayor que tengo en casa, digo, ¿no? Si tengo una persona que se jubiló y veo que empieza a disfrutar la vida, como decíamos, que puede ir a los viajes de jubilados, a los centros, a los distintos espacios que se van armando para que estas personas puedan disfrutar su tiempo, bueno, me puedo proyectar como un jubilado con ganas. Ahora, si yo lo que veo es que la persona que hasta hace un año o dos estaba disfrutando algunas cuestiones de la atención en salud, de los remedios que necesitaba, de la alimentación, el cuidado, etcétera, y hoy en día tiene que empezar a trabajar nuevamente, si ese proyecto, en vez de estar centrado en las ganas de vivir que tiene una persona, tiene que centrarse en el miedo a morir, o en sobrevivir. Es que es el miedo a morir, digo, ¿no? Porque cuando una persona que estaba tomando un medicamento que estaba cubierto al 100%, antidepresivo, antipsicótico, para distintas cuestiones, digo, ¿no? Pero pongo esos dos ejemplos. Ahora tiene que destinar parte de la plata que destinaba para la comida a esos medicamentos, bueno, se le cambió. Las ganas de vivir se transforman en miedo a morir. Las ganas de compartir con otros se transforman en miedo de depender del otro. Entonces, quería marcar esta diferencia, digo, ¿no? Bueno, claramente nos encontramos en un momento donde cualquier resquicio de bienestar que pueda haber en la población en general es apropiado por algunos pocos, ¿no? Porque alguien se está quedando con el dinero que no se le está dando a las personas. No es que la plata desapareció. Es lo que siempre ¿no? hablamos con Jorge, ¿no? Todo esto que se está ahorrando, ¿no? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? ¿Quién lo tiene? ¿Qué tanto sabemos de, está habiendo superávit en las exportaciones? Digo, uno puede mirarlo en millones de casos, hay superávit en las exportaciones de carne, si no me equivoco. Es decir, los que exportan carne están teniendo más ingresos. Ahora gran parte de la población no está comiendo carne. Entonces ahí está la respuesta. Y esto es más grave cuando además la ciencia, la tecnología permiten que esto sea, más, claro, que sea posible, que pensar, y en un país donde todavía, a pesar de que estamos teniendo una tasa de natalidad en baja, todavía tenemos una población joven que va a poder trabajar y aportar. Trabajar y aportar. ¿No? Sí. Aportar si es que se consideran sus aportes y no terminan siendo todas personas precarizadas. Entonces nos encontramos ante la depredación. Cuando digo depredación me refiero a un tipo de vínculo entre alguien que tiene poder y alguien que tiene menos poder, donde la persona que tiene más poder se apropia de distintas cuestiones, años de vida, años de salud, dinero, recursos, derechos, seguridad, derechos en definitiva, para su beneficio personal, ¿no? Y eso es algo que no solo, esto es lo que quiero transmitir en cierto sentido, esto no solo perjudica el futuro, el presente de los jubilados, al expropiarse de nuestro futuro, pues digo, ¿cómo nos imaginamos nosotros como jubilados en esta situación? Ahora, Jean, desde la psicología, ¿cómo entendés el jubilado de la mínima que te dice, estoy de acuerdo con que se acabe con esto de las moratorias, que el que no aportó y yo tengo que estar pagando la jubilación de él, y que te diga que está de acuerdo con que estábamos pagando demasiado baratas las cosas? ¿Qué hay en esa cabeza? ¿Cómo se llega a eso? Algo... Sin subestimar a nadie, capaz que yo estoy equivocado, pero me suena tiro en el pie, por eso te lo pregunto. Es un producto de la mistificación, digamos, de poner el individualismo como la solución de todo. Esa persona, en cierto sentido, si hace su cálculo en términos individuales, tiene cierta razón. Es decir, cierta razón en el sentido de que lo evalúa según él y dice, yo pagué todo porque alguien que no pagó todo tiene que tener lo mismo que yo.
Ahora, sabemos que cuando uno hace un análisis, extiende un análisis individual a lo colectivo, la pifia. Son como razonamientos distintos. Lo voy a decir más sencillo. Digo, a mí la verdad que quizás no me gusta pagar impuestos, porque preferiría no pagarlo, porque mi plata que tengo en mi bolsillo siento que la tengo. Ahora, si yo me manejo con ese nivel y nadie paga impuestos, Sí. en el futuro me voy a perjudicar. Claro, porque con En ese el mismo presente lo voy razonamiento a se le perjudicar. podría decir, ¿no? A esta persona, bueno, ¿y yo por qué te tengo que pagar, ¿no? ¿Qué trabajo te tengo que aportar para tus remedios? Exacto. O sea, es no entender que todos aportamos algo para alguien, ¿no? Si no, también te podríamos decir, bueno, ¿y yo por qué tengo que aportar para tus remedios? Que yo estoy trabajando y me sacan aportes para vos, jubilado. Exactamente. Ahí esa es la base para que se pueda depredar al otro, ¿no? Poner arriba de todo el individuo como modelo, como... ¿Y qué es el capitalismo? Digamos, el capitalismo que ahora le gusta decirle liberalismo, no sé qué, el capitalismo salvaje y depredador e inhumano. Básicamente hace eso, construye algunas categorías que se ponen arriba de todo y abajo van Vos sabés que procesando. Digo, individualismo es una, el beneficio común, el beneficio del dinero es otra, digo, y que están muy pegadas, digamos, ¿no? sí, sí, Cuando uno pone en el centro el dinero, estos razonamientos son lógicos. Claro. claro. El individuo y el dinero como valores absolutos. Ahora, cuando vos pones como valor absoluto la vida y el bienestar, y bueno, desde los sistemas biológicos hay cierto egoísmo solidario. Quiero decir, cuando un individuo de un grupo hace algo por el grupo, también lo hace por sí mismo. Cuando cuidamos a una persona que tiene discapacidad y nos preocupamos porque pueda subir a la escalera, en definitiva, aunque no lo sepamos, también nos estamos cuidando por si algún día somos discapacitados y tenemos que subir la escalera y necesitamos un ascensor. Porque no es lo mismo vivir en un mundo donde uno tiene miedo a romperse la pierna porque va a quedar perdido y abandonado a su propia individualidad, que vivir en un mundo donde uno sabe que si uno se rompe la pierna, otro lo va a cuidar. Pero para eso, cuando alguien se rompa la pierna, si yo la tengo sana, la tengo que cuidar. Tiene que haber una solidaridad entre las personas y sobre todo entre las generaciones. Incluso hasta Es lo que en se el rompió. ejercicio de la libertad no es si no es en comunidad. ¿Dónde te vas a ejercer esa libertad si no es en comunidad? Más allá de que hay que también después discutir qué entender por libertad. Pero todos es en comunidad. Incluso si tenés éxito como individuo, ¿con quién lo vas a compartir? ¿Sí? O sea, no entender que todo funciona de manera comunitaria es no comprender dónde estás parado. Y es creo que un poquitito lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando cuando vemos impávidos como, por ejemplo, los jubilados ven sus condiciones de vida completamente alteradas y tienen que empezar a pensar, no en unas exalescencias donde pueden empezar a disfrutar la vida de otra manera y construir otros proyectos vitales, bailar, cantar, sino en que tienen que pensar en cómo hacen para volver a trabajar compitiendo con personas más jóvenes en el campo del trabajo. Digo, esto también nos afecta a las que queremos trabajar y que tenemos que trabajar todavía. Que las personas, en vez de jubilarse y aportar a otras cuestiones de la vida que no son el dinero, compitan con las personas que están trabajando todavía. Sí, ¿no? a mí aportando ejemplos concretos, ¿no? Me pasó, yo tengo un lugar donde compro el fiambre, a 2 cuadras de casa. Y este muchacho, el dueño, que debe tener 20 años ahí en el barrio, tiene un empleado que históricamente está con él ahí. Y hace un año de esto, ¿no? Dejé de ir porque me indignaba tanto la posición de él que no le compré más. Bueno, un defensor a ultranza de Macri, de Milei, el dueño, pero bueno, macanudo, qué sé yo. Pero empezó a tener opiniones muy desagradables. La última fue que adelante del empleado decía... esto del aguinaldo, se había empezado a discutir el aguinaldo, ¿se acuerdan? Se puso en tela de juicio que el aguinaldo no... Y adelante el empleado me decía, no es lo que voy a contar lo más importante, sino lo que viene después. Adelante el empleado me decía, ¿por qué tengo que pagar 13 sueldos yo? Si él trabaja 12, ¿por qué yo tengo que pagar? Lo más increíble de todo es que el empleado que estaba ahí al lado me hacía así, como diciendo, tiene razón. Lo había convencido al empleado de que no tenía sentido pagarle aguinaldo. ¿Cómo se convenció a tanta gente que pagaba poco el boleto de colectivo y hoy no sabe cómo cargar la SUBE? Y decía, bueno, pagábamos poco de luz. Esto lo escuchás de gente
Pero hay que buscarle porque ahí hay una semilla que, como dice, o sea, la lógica puede ser que el tipo, es más, el tipo está pensando, fíjate, el que dice, pagábamos muy no poco. lo merezco, no. Claro, pero aparte está pensando, él debe pensar, mira qué grandeza la mía, o sea, a pesar que estoy perjudicado, yo estoy pensando en el país no puede funcionar con estos valores. ¿Por qué? Porque el fondo de la cuestión cultural es que lo convencieron de que achicar el Estado es agrandar la nación. O sea, ese es el foco del tema, porque si no, no podés llegar a esa conclusión. Y dentro de poco que somos derechos y humanos, ¿no? Fíjate que los mantras de Martínez de Oz los vuelve a repetir Milei tal cual, tal cual. Bueno, y sabemos cuáles fueron las consecuencias de eso. Eso es lo increíble. Estamos patinando hacia esos lugares donde claramente lo que sucede es que se depreda la vida y las condiciones de la vida a favor de el beneficio de unos pocos, ¿no? Y para decir palabras raras, no puedo dejar de pensar en una palabra rara que me dijo mi maestro una vez. Dice, esta gente es aurotanática. Le digo, ¿qué? Aurotanática, me dice, oro y muerte. Están a favor de la muerte para obtener oro. Es así de sencillo. Bueno, ¿cuáles son los colores de...? Sí. Amarillo y negro, ¿no? Digo, esas cuestiones están a la vista de quien sepa verlas. El asunto es que ese muchacho que estaba empleado ahí, en su fantasía quizás, y creo que es un poco lo que sucede, lo que hacía no era percibirse a él mismo como empleado, claro, defendiendo el aguinaldo. Lo que hacía era decir, cuando yo sea empleador, claro, voy a evitarme pagarle el aguinaldo a mis empleados. No se percibía así. Cuando yo digo, ay, los empresarios tienen que ganar más, aunque yo sea un empleado, es porque estoy dejando de reconocerme como empleado y me estoy fantaseando que algún día voy a ser empleador y voy a poder explotar al otro. Bueno, hoy hablábamos, conciencia de clase se llama eso. Exactamente. Impresionante. Eso, sí. Bueno, difícil, ¿no? Ahí quedamos, ¿no? Como nos dice la del GPS, recalculando. Gracias, como siempre, Giancarlo. A ustedes. Giancarlo Quadrizzi, que nos deja pensando todos los miércoles sobre esos temas que merecen un poco más de reflexión.